Finalmente, fitohormonas, consideraciones generales. Toda célula tiene la capacidad de producir todas las hormonas y su regulación es descentralizada. Las hormonas vegetales trabajan a muy bajas concentraciones y no siempre hay transporte. Pueden actuar, como lo decíamos, en la misma célula donde son producidas. Ningún proceso fisiológico se puede explicar por una sola hormona vegetal, pero por la interacción de varias de ellas. Una misma hormona vegetal puede promover diferentes procesos según el órgano en el cual actúa. Como veíamos, auxinas promueven cuaja, pero auxinas inhiben maduración. Y estamos hablando del mismo órgano, el fruto. En los últimos 15 años se han logrado grandes avances en el conocimiento de las hormonas vegetales, lo cual nos ha permitido entender muchas cosas que probablemente antes de este siglo no las sabíamos. Bien, aquí les puse un pequeño recuadro para entender cuál es la diferencia entre una hormona vegetal, HB, y un regulador de crecimiento, RC. La primera columna de esta tabla tenemos las hormonas vegetales propias de la planta. No la he puesto toda porque solamente he puesto donde hoy en día existen reguladores de crecimiento. Por eso no hay estrigolactonas, porque hoy en día no tenemos reguladores de crecimiento a base de estrigolactonas. Aquí tenemos auxina, gerelina, citoquinina, abscísico, etileno y jammonato. El segundo cuadro, digamos, de la tabla, tenemos la forma activa, vale decir, la propia de la planta, la forma endógena. En el caso de la auxina es solamente el ácido acético. En el caso de las gerelinas es la 1, 3, 4 y 7 son las activas. En el caso de la citoquinina son todas las derivadas de la ceatina, por eso está la Z, la transceatina, cisceatina, dihidroceatina y la isopentenil IP. En el caso del ácido abscísico es el propio ácido abscísico, en el caso del etileno también es el propio etileno, y en el caso del jammonato es un conjugado, que eso revolucionó mucho las hormonas vegetales, porque primera vez que se descubre que la forma activa es un conjugado, que es jammonoid isoleucina. Y en la columna de la derecha tienen los reguladores de crecimiento, vale decir, los que son producidos por el hombre y aplicados a las plantas. Por eso abajo les puse que reguladores de crecimiento, o también conocidos como fitorreguladores, son aplicados a las plantas por el hombre. Pueden ser de síntesis, vale decir, la planta no los produce en forma endógena, como vemos, por ejemplo, el 2,4-D, el CPPU, la quinetina, etc. O pueden ser compuestos extraídos de plantas, pero al minuto de ser aplicados por el hombre, se llaman reguladores de crecimiento. Por favor, no se llaman hormonas, reguladores de crecimiento. Por ejemplo, el abscísico se produce por un proceso de fermentación. Es un abscísico natural el que se vende hoy en día. Sin embargo, al ser aplicado por el hombre, se llama regulador de crecimiento, aunque sea exactamente la misma estructura que tiene la planta. Ahora, lo que ustedes ven en rojo son estructuras que inicialmente se pensaba que no existían en las plantas, como por ejemplo el ácido indolbutírico, que es el primero que ustedes tienen arriba. Sin embargo, hoy se sabe que el ácido indolbutírico también es producido por las plantas, aun cuando veremos no es una forma activa, pero lo producen las plantas. El ácido giberélico, el GA3 y el GA4 más 3, GA4 más 7, perdón, son producidos por el hombre, pero son los que tiene la planta también. Este caso es importante porque la benzilaenina, en definitiva, se pensó que siempre era producida por el hombre. Sin embargo, hoy se ha descubierto, cuando veremos citoquinina, que hay distintas plantas que producen benzilaenina. Por ejemplo, los extractos de alga, o las algas en particular, producen benzilaenina. El ácido abscísico, como les comenté, está producido por el hombre, pero es el mismo que tienen las plantas. El etileno, cuando lo aplicamos como gas en cámaras de maduración, es el mismo etileno de las plantas. Sin embargo, el etefón es un ácido, el ácido 2-cloroetilfosfónico, que es aplicado por el hombre y que ese al interior de la célula, no al exterior, al interior de la célula, por un proceso de acidificación, se convierte en etileno. Y finalmente, dentro de los jammonatos existe el prohidrojasmón, que es una molécula activa que se acopla al receptor y que tiene efecto jammonato. Bien, esto simplemente para recordar, tanto la forma activa, como vemos a la izquierda, como el regulador de crecimiento, que es un producto de síntesis, estos se acoplan al receptor y activan genes en señal de tipo fitohormonal. Por eso los que son producidos por el hombre generalmente se acoplan al receptor y inducen activación de genes. Aquí tenemos
aplicaciones ya hechas por el hombre en distintos estadios de plantas de Phaseolus, y lo que ustedes ven son distintos tipos de crecimiento. Las plantas tienen exactamente la misma edad. La única diferencia es que se han aplicado distintos productos. En el caso de la primera planta de la izquierda se le aplicó bencilaenina. Ustedes ven una planta con escaso crecimiento de raíces, pequeña. La segunda se le aplicó ácido naftaleno acético, que es una usina de síntesis, mayor masa radical y crecimiento arriba. La tercera se aplicó Cicocel, que es un inhibidor de la síntesis de gierelina. Ustedes tienen una gran masa radical, como ustedes ven, y arriba poco crecimiento vegetativo, muy compacto. La planta número 4 se le aplicó giberélico. Ustedes ven que a nivel de raíces hay mucho menos crecimiento que las dos anteriores, pero tiene un crecimiento, un largo entrenudo muy marcado. Lo típico, las gibberelinas están induciendo el alargue de los entrenudos. Y finalmente la última planta de la derecha, la quinta, es el control. Y ahí ustedes ven claramente la diferencia que hay. Como les digo, todas tienen exactamente la misma edad. La diferencia fueron las aplicaciones de los reguladores. Bien, otro punto importante en los reguladores de crecimiento que tengo que hacer énfasis, porque hay mucha creencia en eso. Aquí tenemos la curva de degradación de 4 reguladores de crecimiento aplicados en uva de mesa. En rojo les he marcado cuando la concentración más alta a la cual se aplicó. Si vemos el recuadro de la izquierda a la derecha, es una aplicación de CPPU en 4 miligramos o 4 ppm. Fíjense, recién aplicado la concentración que ustedes tienen al interior, 0,7 ppm de las 14 que ustedes aplicaron, y ahí ustedes tienen la curva de degradación de esas 4 ppm que ustedes aplicaron, que al día 30 desaparece. En definitiva, de 4 ppm que ustedes aplicaron, solo entraron 0,7, vale decir el 17,5%. Veamos una bencilaenina en uva aplicado 20 ppm. ¿Cuánto entró? 0,14 ppm. Vale decir, entró el 0,7% y esta se degrada bastante más fácil, ya veremos el por qué. ¿Qué pasa con una aplicación de giberélico en 80 ppm, que es el tratamiento 2? Si ustedes ven, lo que quedó fue 0,7 ppm, vale decir 0,9% entró de los 80 que ustedes aplicaron. Y se degrada muy rápido, normalmente al día 15 ya desaparece. Y el etefón, que es el ácido 2-cloretilfosfónico, fíjense, el 7% lo aplicado entró. Vale decir, aplicaron 195 ppm y solo entraron 12, el 7%. El etefón a esa concentración claramente tarda mucho más en degradarse, tarda 50 días. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes son muy poco eficientes, no ustedes, perdón, los reguladores de crecimiento son muy poco eficientes en la entrada, menos mal, porque si uno pensara que entraran 195 ppm de tefón al interior, simplemente matamos la planta. Bien, otra cosa importante en los reguladores de crecimiento y que tengo que hacer énfasis es que el control de la respuesta hormonal, como lo dijimos inicialmente, se lleva a cabo a través del cambio en la concentración y la sensibilidad de los tejidos, los fitorreguladores. ¿Qué quiero decir con esto? Hay gente que habla de dosis y otros de concentración. Los reguladores de crecimiento, tal como lo veremos con las hormonas vegetales, trabajan por concentración. Vamos a ver un ejemplo, y esto es un ejemplo comercial, de un producto que mejora calibre. Recomienda a la empresa 2 litros por hectárea. El producto comercial contiene un 2% de bencilaenina. La pregunta es, ¿qué pasa si yo mojo con 1000 o 1500 litros por hectárea? ¿Aplico la misma concentración? La empresa recomienda 2 litros por hectárea. Eso es una dosis, efectivamente. Pero la concentración es la misma si yo mojo con 1000 o 1500. Veamos más abajo, que lo tenemos aquí. 2 litros en 1000 significa que la concentración que ustedes aplican es 40 partes por millón. 2 litros en 1500, la concentración es 27 partes por millón. Este producto específicamente, si pensamos en uva, su óptimo está justamente alrededor de los 40 ppm como vimos en la gráfica anterior. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que con 40, como ustedes ven, y pensamos en el gráfico de Acosta, si tenemos las concentraciones del fitorregulador en ppm aquí abajo, el óptimo para el fruto efectivamente está en los 40. Pero si aplicamos o mojamos con 1500 los mismos 2 litros por hectárea, estamos aplicando 27 partes por millón. Vale decir, estamos aplicando una concentración en la cual no estamos optimizando
el efecto de la concentración sobre tener el mayor estímulo posible en el crecimiento del fruto. Finalmente, ¿qué ocurre? Ocurre que ustedes tienen una diferencia en el tamaño de fruto simplemente porque la concentración aplicada no fue la misma, porque el mojamiento no fue el mismo. Así es que, acuérdense, los reguladores funcionan por concentración, no por dosis.